La conquista hispana del actual territorio boliviano no solo correspondió a la corriente norte-sur, que desprendiéndose de las huestes pizarristas y almagristas, penetrarían en la zona andina y de los valles del extenso Tahuantinsuyo, y más concretamente en lo que nos atinge, a lo que era conocido en la época como el Collasuyo. Algo muy importante fue olvidado o poco divulgado por muchos de los comentaristas de la época, y es lo referente a la otra corriente de conquista española, que remontó desde el Río de la Plata, descubierto por Juan Díaz de Solís en 1516. Así pues, muchos españoles alentados por encontrar la Sierra de Plata, hoy territorios de Chuquisaca y Potosí, se aventuraron remontando el río Paraná y se internaron por las candentes llanuras del Chaco. Algunos años después aparecerían otros adalides de la conquista americana que siguieron esta ruta. Destacamos en este período a Alejo García, Sebastián Caboto el Adelantado, Pedro de Mendoza, fundador de Buenos Aires, a Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza, fundadores de Asunción, a Juan de Ayolas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Domingo Martínez de Irala y otros. El personaje más importante de la conquista del actual oriente boliviano será sin embargo el capitán Don Ñuflo de Chávez, quien arribó al continente en marzo de 1541 junto al adelantado Álvar Núñez Cabeza de Vaca, siguiendo luego a las órdenes de Irala, a quien acompañó en sus entradas. Así conoció el río Aracuay, hoy Pilcomayo. Allí Chávez experimentó el calor infernal de la región chaqueña, la belicosidad de su gente, mbayáes, naperus, siberis, paisunos, huatatas, itatines, etc. Tiempo más tarde, y luego de saber que la Sierra de Plata ya había sido ganada por hombres blancos desprendidos del Perú, Pedro Ansúrez, marqués de Campo Redondo, ya había fundado la ciudad de La Plata, hoy Sucre. Conocedor de un rumor que iba cobrando fuerza en la encopetada ciudad de Asunción, comenzó a alentar una esperanza, la de alcanzar el gran Paitití, rico imperio que se encontraba, según se decía, mucho más al noroeste. Pronto comenzaron los preparativos y el equipamiento de vituallas necesarias, y así firmemente, con la consigna de poblar y desencantar la tierra, partió remontando el río Paraguay. Llegó hasta los Sarayes, donde debía ejecutar la orden de fundación asignada por la gobernación de Asunción. Pero siguió adelante hasta llegar al río Guapay, al que bautizó como Grande. Aquí surge la figura de otro conquistador que, venido desde el Perú serrano, Charcas, traía órdenes emanadas desde Lima de descubrir y poblar tierras, las mismas que ya habían sido exploradas por los llanos del sudoeste. Es decir, hablamos del área comprendida entre los ríos Pilcomayo y Parapetí. El personaje al que nos referimos era el capitán Andrés Manso. El encuentro de ambos capitanes tuvo que plantearse de tal forma que la solución la dieran las autoridades de la audiencia de Charcas o el mismo virrey, optando los litigantes por la segunda opción. Así dadas las cosas, Chávez viajaría hasta Lima, acompañado de Andrés de Cañizares, representando al capitán Andrés Manso. Habiendo llegado a la ciudad de los Reyes, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza recibió a los litigantes y luego, mediante cédula real expedida el 15 de febrero de 1560, creaba sobre las tierras disputadas una provincia o gobernación que llevaría el nombre de Moxos y cuya administración se encomendaba a don García Hurtado de Mendoza, hijo del virrey que a la sazón se encontraba en Chile. Por lo que debería encargarse, hasta el arribo de su flamante lugarteniente, el afortunado capitán Don Ñuflo de Chávez, quien recibió además la orden de fundar la ciudad capital de la flamante gobernación.
Semanas más tarde, y ya producido el retorno de nuestro personaje al área disputada en cuestión, se produjo el encuentro entre los dos líderes, Chávez y Manso, que por poco termina en un conflicto armado ante la negativa del segundo de aceptar el fallo virreinal al que finalmente tuvo que someterse. Una vez apaciguados los ánimos, Ñuflo de Chávez dejó al capitán Hernando de Salazar con 30 hombres en Nueva Asunción, que había sido fundada el 1 de agosto de 1559, y se dirigió al este, reconociendo las tribus de la comarca y empadronándolas hasta alcanzar a finales de año el centro de la Chiquitanía, donde estaban asentados los Quirabacoas y los Gorgotoquis, nativos pacíficos que se adhieren al grupo español. Para entonces, había un distanciamiento entre Ñuflo de Chávez y la colonia paraguaya. Ahora, con su desplazamiento hacia el este, se alejaba bastante de La Plata y se encontraba en una posición equidistante de ambas. Era la hora de iniciar los trabajos para levantar la ciudad, que sería el centro de la gobernación y base de operaciones para llegar al Paitití o Gran Moxó. El año del Señor 1561, un día martes 26 de febrero, se efectuó la fundación de Santa Cruz de la Sierra en la serranía de Chiquitos, en la tierra de los indios Quirabacoas, a orillas del arroyo Sutó, al pie de las colinas Rigió y Turubó. Se congregó la hueste de hispanos, criollos e hijos de la selva, unos con yelmos, espada y corazas, otros con plumas, arcos y flechas, el clérigo con cruz y breviario, el escribano con péñolas y papel. 90 fueron los asistentes hispanos al acto fundacional, aunque algunos solo de nombre o en espíritu, como el rey o el gobernador titular. En la nómina de los fundadores solo estaban consignados 76. Entre ellos figuran el joven Diego de Mendoza, cuñado de Chávez. También se encontraba su concuñado y amigo leal, el capitán Hernando de Salazar, don Juan de Garay y otros. Años más tarde, en uno de sus viajes a la tierra de los Itatines, en la aldea Mitimi, el capitán Ñuflo de Chávez encontraría la muerte en octubre de 1568. En la selva americana, que amó como propia y alumbró con las luces de la civilización, concluyó su último viaje. A su muerte asumió el mando de la gobernación su cuñado, el aún joven Diego de Mendoza, que contaba con 28 años de edad y que, por querer defender la libre autodeterminación de sus pobladores, tuvo que soportar el hostigamiento del virrey don Francisco de Toledo, quien con engaños logró atraerlo hasta la ciudad de La Plata y luego ordenar su ejecución en Potosí el año 1575.
A partir de ese momento, Santa Cruz soportó innumerables ultrajes y todo tipo de atropellos. La encopetada ciudad de la selva, con sus rebeldes y levantiscos pobladores, debió acatar las terribles disposiciones virreinales, como la expulsión de los familiares de Chávez, de Diego de Mendoza y otros fundadores, quienes fueron exiliados al Perú. La rebeldía de los cruceños y la distante ubicación de la ciudad, que hacía difícil su control, hizo que las autoridades virreinales ordenaran la fundación de una nueva ciudad, la cual debería estar más cerca del control de Charcas. Así, a orillas del río Guapay, don Lorenzo Suárez de Figueroa fundó el 13 de septiembre de 1590 la ciudad de San Lorenzo el Real de la Frontera o de la Barranca. Su objetivo era eclipsar la hegemonía cruceña y, de ser posible, trasladar toda la población de esta a la nueva ciudad, que pronto ostentaría el título de nueva capital de gobernación. Mientras Santa Cruz de la Sierra sufría, olvidada en Chiquitos, San Lorenzo, a un año de fundada, se trasladaba al paraje de Cotoca, en 1591, y luego, en una segunda traslación, esta vez definitiva, a la punta de San Bartolomé, a orillas del río Piraí, el 21 de mayo de 1595. La ciudad capitana de la selva había quedado muy lejos de los centros de poder, librada a su suerte. Cada día la situación se hacía más insostenible, por lo que Gonzalo Solís de Holguín convenció al cabildo cruceño realizar una traslación que la acercara a San Lorenzo. Así, una gran parte de la población cruceña abandonó la ciudad de Chiquitos rumbo a Cotoca, año 1601. Años más tarde, y ante los peligros que aumentaban con la disminución de los pobladores, don Francisco de Alfaro procedió a la traslación del segundo y último grupo de cruceños que con nostalgia dejaba definitivamente a la primigenia ciudad. Tan solo 43 años permaneció Santa Cruz de la Sierra en la cuna de su nacimiento. Así dadas las cosas, San Lorenzo, a orillas del Piraí, y Santa Cruz de la Sierra, en Cotoca, coexistieron en una vecindad de 5 a 6 leguas durante algunos años. Santa Cruz conservaba celosamente sus prerrogativas de capitalía y abolengo. A pesar de las mejores condiciones que ofrecía San Lorenzo, donde residían sus gobernadores, los vecinos de Santa Cruz de la Sierra continuaban en Cotoca. Su orgullo de ciudad cabecera y más antigua la hacía mantenerse allí. Por fin el gobernador don Nuño de la Cueva resolvió definitivamente esta situación, fusionando ambas ciudades en noviembre de 1621. Dada la poca distancia entre ambas, se deduce que ya en 1622 las dos ciudades constituían una sola, produciéndose el uso indistinto de los nombres de ambas ciudades, hasta que después de 2 siglos prevaleció el de Santa Cruz de la Sierra. De esta manera, en 1561 se fundó la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en 1621 se fusionó a San Lorenzo. Ambas tuvieron un mismo recorrido. Las dos fueron trasladadas 2 veces, la primera vez a Cotoca y la segunda y definitiva a su lugar actual. Porque más de 4 siglos de vida colonial y republicana no fueron mieles a gustarse, fueron de lucha tenaz y constante, primero contra los chiriguanos y después contra los mamelucos portugueses. Y el espíritu vigilante y el arma pronta a combatir debían alternar con el cuidado de los suyos y la labranza de la tierra, única fuente de bienestar y de riqueza. Y la ciudad que el capitán Ñuflo de Chávez fundara en su afán de poblar y desencantar la tierra, aún pervive. Mucho tuvo que sufrir ya por las condiciones climáticas, el hostigamiento de los nativos, los atropellos virreinales y el olvido de los gobiernos republicanos. Fue ese espíritu, esa dosis de quijotismo de esos extremeños y andaluces que fundaron Santa Cruz de la Sierra, lo que con vigoroso impulso recibieron sus descendientes, fruto de un recio mestizaje gestado con fusión de los pueblos de la llanura. Lengua, costumbres e historia común nos unen desde hace centurias. La identidad cultural heredada de nuestros antepasados
no morirá jamás. Santa Cruz de la Sierra no solo sobrevivió, sino triunfó, y lo hizo porque en su sangre había semilla de inmortalidad. El destino le fue adverso, pero venció el destino mismo. Hoy es ella, la misma Santa Cruz de la Sierra, la que traza el suyo propio. El Gran Paitití existe, pero no es riqueza áurea. Es el espíritu que nos legó y que late en el corazón de cada uno de los cruceños, estantes y habitantes de esta ciudad cosmopolita.